Renoyen, mantén tu belleza y tu vitalidad. Renoyen, revoluciona tu cuerpo, cuida tu salud. Renuévate, regenérate, reconstrúyete, recupérate, restablecete con cúrcuma y amalaki y con sabor a maracuyá. Renoyen, mantén tu belleza y tu vitalidad. Renoyen, revoluciona tu cuerpo, cuida tu salud. Renoyen, vive sin límites. El Amalaki de Sri, pues empecé a consumirlo, me cambió muchísimo la vida, me dio un viraje de 180 grados a mi salud y en fin, a toda mi vida. Entonces, de ahí empecé a estudiar mucho los productos de Sri. En aquella época, pues no existía solamente, existía la Amalaki, no existía todavía el Renogen. Y pues llegó el Renogen y vi que venía con Amalaki, cúrcuma y demás, pues dije, este producto debe ser muy bueno. Empezamos a utilizarlo, empezamos a conocer las propiedades de todo el producto y para mí ha sido de gran importancia el cambio que he tenido en mi salud. Esta foto es reciente, del año pasado. Y ahí hemos ido cambiando. Entonces no me voy a detener mucho en esto. Vamos a avanzar porque sé que están deseosos de saber mucho sobre el Renogen y nosotros pues acá estamos con ganas de también ampliar ese conocimiento. Tener el aval de Deepak Chopra y para mí ha sido de gran importancia, ha sido el sostén, digamos, intelectual para mantenernos con tranquilidad en este proyecto de emprendimiento y contar con ese soporte financiero de Bill Farley, esa gran señora emprendedor que ha sido uno de las personas que nos ayuda a afianzar en el proyecto, pues es extraordinario. Bueno, ya entrando en materia, vamos a hablar de esa proteína que es el Renogen. Vamos a hablar de algo que para mí es supremamente importante y es ese factor proteico que es el que estructura nuestro organismo. Quise empezar con esta hermosa gráfica porque es eso lo que en mi mente estructura o ayuda a estructurar el ser humano y prácticamente todos los seres vivientes, esa estructura que nos está dando el colágeno. Entonces quiero empezar hablando de eso, porque ¿qué es el colágeno? Se pregunta la gente. ¿Qué es el colágeno? Y la mayoría de las personas lo enfocan hacia el tema, pues, tema de belleza, lo enfocan hacia el tema de la gente joven, de tener juventud. La gente enfoca el colágeno, cuando uno habla de colágeno, todo el mundo se va hacia allá. Pero resulta que el colágeno es una estructura, esa estructura prácticamente majestuosa que mantiene, que soporta todo el organismo. Es una estructura proteica que está dándole sostén a nuestro organismo, sobre el cual se van a ubicar cada órgano. Cada órgano de nuestro organismo, de nuestro ser, se deposita en una forma sabia, en una forma extraordinaria en esa estructura que estamos viendo. Allí se depositan corazón, se depositan vísceras, se depositan pulmones, se ubica el cerebro, se ubica todo se ubica en eso en una manera muy sabia. Y entonces a mí eso me motivó mucho a leer cada día más sobre el tema del colágeno. Entonces, esa estructura que vemos ahí proteica, como les digo, sirve de soporte a todo el resto del organismo. Y esas estructuras que se depositan allí también tienen su armazón a base de colágeno. Entonces, hay muchísimo. Otra gran importancia que tiene el colágeno, además de dar el soporte, es la elasticidad. La elasticidad.
es la que le permite a nuestra piel, la que le permite a nuestros músculos, a nuestros tendones, a todas esas, todos esos órganos que intervienen en todos esos actividades nuestras de elasticidad. Eso lo hace el colágeno. Ahí está el colágeno actuando. Entonces, miren la gran importancia que tiene el colágeno. El soporte de la presión. Miren, cada golpe que recibe un cartílago de estos en una rodilla, en la cadera, en los tobillos, en un trote, en un deportista, está recibiendo presiones de kilogramos, cientos de kilogramos, sobre una superficie de escasos centímetros cuadrados. Y eso con una distensión mínima, o sea, la resistencia de estas estructuras la da ese colágeno, esa proteína. Entonces es una proteína maravillosa, es algo extraordinario por toda esa función que le está dando a nuestro organismo, esa elasticidad de la piel, esa de soporte, esa fortaleza y esa capacidad de resistir la presión y los golpes. Es algo extraordinario, por eso resalto la gran importancia del colágeno. Es tan importante que una de cada cuatro proteínas de nuestro organismo es colágeno. Es decir, el 25% de nuestras proteínas de nuestro organismo es colágeno. Entonces, fantástico, al punto de que, miren, el colágeno en el cartílago es el 32, el 67%, imagínense. 67%. Los cartílagos son esas estructuras que ayudan a disminuir la fricción, por ejemplo, en las articulaciones como la rodilla. Allí actúa el colágeno soportando presión, soportando peso. Es decir, fantástico. Entonces tenemos nosotros ese colágeno, miren lo importante que es. Mientras que otras estructuras como otros compuestos como la glucosamina no alcanzan a ser sino un 1%. Lo traigo a colación porque yo sé que me van a hacer preguntas al respecto. Entonces, eso para mí ha sido de gran importancia. En el hueso, 95% de la matriz ósea es colágeno. Qué importante es, y lo vamos a ver más adelante, para algunas patologías. Vamos a la siguiente. En la piel, el colágeno es el 55 y hasta el 70% de los componentes proteicos de la piel. De ahí la importancia de la elasticidad. Cada área de la piel de nuestro organismo, lógicamente, que tiene una distensibilidad diferente, de ahí que la concentración del colágeno varíe tanto entre el 55 y 70%. Pero miren la importancia. ¿Y dónde radica la fortaleza del colágeno? Radica ahí en esa estructura. Es una proteína que se enlaza, está triplemente enlazada en forma de hélice helicoidal, como ustedes lo están viendo allí. Esa hélice, ustedes cogen un hilito, lo unen y ese hilo pues fácilmente se va a romper. Pero si ustedes lo van enlazando y van haciendo esa triple hélice, obviamente si tracciona no van a poder romperlo. Ahí está la magnificencia, el poder de este bendito colágeno. La naturaleza es inmensamente sabia. Nosotros el ser humano utilizó toda esa sabiduría de la naturaleza para coger ese cáñamo y entrelazarlo y construir las sogas esas con que amarran los barcos, que tienen una capacidad, una resistencia increíble. Mire, eso nuestra naturaleza
lo viene haciendo, lo ha hecho todo el tiempo. Entonces, esa triple hélice es la que hace que ese colágeno sea así supremamente fuerte. Y lógicamente habrá estructuras donde ellas pues armarán se reforzarán dependiendo de la ubicación del colágeno o donde lo necesite el organismo. Entonces, sí, es muy diferente el grosor del colágeno, por ejemplo, en un tendón, en la rodilla, en los tobillos, donde está el tendón de Aquiles, esos tendones que resisten y que están siendo sometidos a fuerza durante mucho tiempo, pues vamos a tener un colágeno muchísimo más grueso que el colágeno que tenemos, digamos, en la córnea, en la conjuntiva ocular, en cualquier sitio de eso, vamos a tener colágeno fino. Eso cambia. Más adelante, pues, si hay que antes, hablaremos de eso. Pero bueno, el colágeno empezó a ser estudiado muy recientemente. El colágeno es una proteína que fue no fue estudiada porque se consideraba una proteína muy pobre en aminoácidos. Era una proteína que no tenía aminoácidos esenciales y por eso era una proteína de bajo valor. Hasta 1985 empezaron los primeros estudios. Mire, esto es reciente, 1985 empiezan los primeros estudios de colágeno en el ser humano, y esos ahí enfocado hacia la parte osteoarticular. Para mí eso pues fue de gran importancia porque ya para esta época pues prácticamente yo estaba terminando medicina, entonces no alcanzamos a recibir mucha información sobre esto, pero es algo que nos interesó mucho en este momento porque hay muchísimos estudios ya hoy en día relacionándolo y que he podido consultar sobre la importancia del colágeno en el ser humano. Entonces tenemos nosotros una gran evidencia científica hoy en día en todas las enfermedades osteoarticulares y degenerativas, así como en el envejecimiento de la piel, el envejecimiento dérmico. Luego, pues vamos a tomarnos el momento para explicar algunas de las patologías. Tengo por aquí algunas revistas de artículos y quisiera de pronto explicarlos o leérselos con calma. Pero vamos a llegar aquí a la constitución del colágeno. ¿Qué es el colágeno? ¿Qué es el colágeno? El colágeno es una proteína. ¿Y cómo están constituidas las proteínas? Las proteínas están constituidas por aminoácidos. Yo aquí quiero de pronto hacerles aclaración o un aporte para muchas personas de mi equipo, que están con nosotros en esto, y es que a veces cuando están presentando los productos nuestros, hablan de que tienen mucha proteína y muchos aminoácidos. Cuando hablamos de aminoácidos, estamos hablando de proteína, para que ustedes se formen siempre ese concepto. Me gusta que nuestro equipo siempre marcar una diferencia, y esa diferencia quiero que pues la noten en ese sentido, de que tengan muy en cuenta de que cuando estén hablando de aminoácidos es lo mismo que estar hablando de proteínas. No hablamos de que la chip tiene 18 gramos de proteína, estamos hablando del aminoácido, muchísimos aminoácidos. Entonces, el colágeno es una secuencia de muchos aminoácidos. Pero hay una característica muy importante. Yo hoy de pronto no quisiera que, digamos, pasar como muy por encima algo. Quiero de todas maneras profundizar un poquito en el tema químico, digamos, estructural de la proteína
para que marquemos un poquito, créame, diferencia. Entonces, nuestro aminoácido tiene muchísimas, nuestra proteína tiene muchísima glicina, muchísima prolina y mucha lisina. Esos son los 3 aminoácidos que caracterizan a esta proteína. Esto es típico, ¿verdad? Y más que todo, la prolina, este aminoácido es característico y la cantidad de este aminoácido que haya es la que marca la diferencia de los diferentes tipos de colágeno. Ahora les hablo de tipo de colágeno porque, como les decía, cada estructura de nuestro organismo va a necesitar un colágeno de diferentes composiciones, pero fundamentado en todos estos aminoácidos. Los aminoácidos en nuestro organismo son 20 aminoácidos. No les voy a decir la cantidad el nombre de cada uno porque se van a enredar. Pero nosotros tenemos unos aminoácidos que son esenciales. Esos aminoácidos esenciales no los produce nuestro organismo. Mientras que otros no esenciales nosotros los podemos ingerir a través de los alimentos y no hay ningún problema. Los esenciales el organismo aquí los aminoácidos esenciales nuestro organismo los tiene que sintetizar, es decir, tiene que de todas maneras generarlos, digamos, a partir de otras estructuras, pero algunos componentes no los llevan, algunos nutrientes no los llevan. Entonces, ahí marca la gran diferencia. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, aminoácidos esenciales como la histidina, la lisina, isoleucina, metionina, triptófano y esto, entre otros, son 9 aminoácidos esenciales. Pero hay unos no esenciales que son estos que tenemos aquí en el colágeno. La gran importancia de esto, los traigo a hablar de aminoácidos porque a partir del año 2005 se descubrió algo que le dio vida al colágeno y es que existen unos aminoácidos condicionales. Esos aminoácidos que no son esenciales, pero son condicionales, se necesitan en ciertas patologías, en ciertas enfermedades. En este caso, por ejemplo, vamos a hablar de la artrosis y enfermedades degenerativas osteomusculares, en donde se descubrió que se necesitan esos aminoácidos que creímos que no eran importantes, que no eran esenciales. Ahí se estableció que el colágeno aportaba esos aminoácidos durante la patología, durante la enfermedad, en la enfermedad. Es ahí donde radica la gran importancia del colágeno. Allá es donde los quiero llevar. Perdón, de pronto los enredo un poco con el tema de aminoácidos, pero entonces métanse en la cabeza ese tema, aminoácidos condicionales. Lo demás, no se preocupen. Aminoácidos condicionales. Esos aminoácidos condicionales los tenemos a través del colágeno. Ahí es donde el colágeno nos está dando ese aporte importante para las patologías de las que vamos a mencionar ahorita. Bueno, nuestro organismo, ¿qué hace? Nosotros tenemos en la célula un aparatico que es el ribosoma, una maquinita. Esta maquinita es el ribosoma. Los ribosomas son los encargados dentro de la célula de unir esos ladrillitos que son los aminoácidos. A ver, nosotros nos nutrimos con el aminoácido, ingerimos el aminoácido, lo tomamos, ingerimos el colágeno, tomamos el colágeno, él entra a nuestro sistema digestivo, ya va hidrolizado, el intestino lo absorbe, pasa por el torrente sanguíneo
y de ahí va a ir a las células que estén necesitando colágeno. Allá llegan esos fragmentos, como les mostraba, todos los fragmentos, cada aminoácido va a llegar allá al ribosoma, y el ribosoma va a utilizar su sistema de producción de proteínas en la célula. Dentro de la célula va a coger cada aminoácido, lo va a ir pegando hasta pegar cientos de aminoácidos y producir por acá, sale la proteína definitiva ya para interiormente en la célula, que después se va a liberar y va a ir a través de la sangre al lugar donde se necesita ese colágeno. Entonces, este es el mecanismo utilizando el RNA, que es el que lleva la información, el RNA mensajero, lleva la información desde el núcleo de la célula hasta los ribosomas, que es donde se está produciendo, sintetizando la proteína. Eso se hace dentro de la célula. Entonces, esto es lo importante de aportar. Y yo sé que esto va a servir porque ahorita va a haber preguntas relacionadas con eso, tipo de colágeno. Bueno, allá en la ribosoma entonces se van a producir esas sustancias que nosotros necesitamos. ¿Qué va a suceder? ¿Qué sucede en la célula? ¿Qué sucede en el cuerpo humano? Después de los 25, 30 años, 25 a 30 años, el organismo, nuestras células, empieza a disminuir la producción de colágeno. Se considera, se ha estudiado que cada año que pase se pierde alrededor de 1.5% del colágeno de nuestro organismo. Oiga bien, 1.5%. Es decir, las personas a la edad de 20, 30, de 55, 50, 45, 50 años han perdido tanto colágeno que ahí es donde empieza ya a manifestarse, a expresarse en el organismo esa pérdida de colágeno. Nosotros entonces vamos a darnos cuenta a través de muchas manifestaciones, entre ellos los dolores articulares, la artrosis, el hueso se va perdiendo consistencia, las arrugas, entre muchas otras manifestaciones de esa gran pérdida de colágeno. Entonces, importantísimo de tener en cuenta eso. Y esto se agrava, digamos, o se hace mucho más notorio también en personas jóvenes, digamos, que practiquen mucho deporte, que hacen mucha actividad física, igualmente van a necesitar colágeno sustancialmente para reemplazar ese colágeno que están perdiendo debido a esa actividad física. Entonces, hay situaciones muy importantes. El colágeno normalmente está acompañado, no está solo. Hay algunas sustancias que son, por ejemplo, los proteoglicanos y el ácido hialurónico. Sé que también va a haber preguntas al respecto, pero lo importante aquí es que el mayor componente es el colágeno. El colágeno es la sustancia más importante aquí y la que está en mayor cantidad. Estas son, digamos, ayudan a mantener ciertas características de los tejidos articulares. Muchísimos estudios hay. Yo, por ejemplo, aquí les quiero leer un estudio, algunos, pero a nivel articular, por ejemplo, a nivel osteoarticular, tengo, por ejemplo, aquí dentro de ellos un estudio clínico que se realizó de 6 meses en 250 enfermos con gonartrosis, ¿sí? Prácticamente todas las articulaciones estaban comprometidas en mayores de 50 años, Y la mejoría fue significativa en los pacientes que tomaron 10 gramos de colágeno versus otros pacientes a los que se les dio placebo, ¿sí? Eso muestra la gran importancia. Otro estudio clínico que se realizó durante 24 semanas en 150 atletas de ambos sexos muestra una mejora significativa del dolor articular
del grupo que tomó 10 gramos diarios frente al grupo placebo, entre muchos artículos que tengo. Por ejemplo, tengo otro artículo de pacientes, un estudio doble ciego ya a nivel óseo, pacientes que se le realizó a 94 mujeres diagnosticadas con osteoporosis posmenopáusica y tratadas con calcitonina intramuscular, que recibieron durante 6 meses un suplemento diario de colágeno y versus placebo. Al inicio y al final del tratamiento se comparan los niveles de creatinina y de biomarcadores. Ambos grupos se detecta una reducción significativa en los pacientes tratados con colágeno hidrolizado. Se me encontró mejor resultado que aquellos que se les dio placebo. Eso, entre otras cosas. Mejor dicho, aquí lo que hay es, tengo otro estudio sobre fibromialgia. Entonces, se detectó que los enfermos con fibromialgia presentan alteraciones en el metabolismo del colágeno y hay un déficit del colágeno intramuscular. Y se confirmó en este estudio que la ingesta de colágeno hidrolizado ayudó a aliviar los dolores musculares y esqueléticos y otros síntomas característicos de esta patología. Es decir, lo que hay son estudios científicos de cómo está actuando el colágeno. En conclusiones, pues nosotros sabemos pues que ya hay muchísimos estudios en el que muestran la importancia del colágeno hidrolizado. El colágeno se absorbe. Colágeno hidrolizado está demostrado que en 6 horas se absorbe el 80% del colágeno y más el Renogen de Siri, y que en 12 horas prácticamente se absorbe casi que el 99% del colágeno. Entonces hay muchísimo que aprender. Por fortuna nosotros tenemos un colágeno extraordinario, pero ¿qué me gusta de ese colágeno nuestro? Que siempre se le agrega valor, pensando en el bienestar de las personas. Sí, pensando en esos dolores articulares de los mayores, pensando en esas artralgias, en ese malestar que produce todo eso en personas de edad y todo, y cualquier otra patología, nos trae un colágeno al que le agregó cúrcuma y le agregó amalaki. ¿Por qué? Porque en todos esos procesos inflamatorios, ustedes recuerdan muy bien, se liberan esos radicales libres. Entonces esto hace una bola de nieve que a mayor fricción, a mayor roce, mayor inflamación, mayor cantidad de liberación de radicales libres y la cadena inflamatoria se dispara, de tal manera que vamos a terminar con personas todo el tiempo tomando analgésicos, tomando AINES, tomando sustancias que van a deteriorar otros órganos, que van a deteriorar la función renal, que van a deteriorar a producir gastritis, irritación gástrica, que van a afectar el hígado, en fin. Entonces, SRI siempre ha pensado en eso, darle valor agregado. Entonces, por eso viene nuestro Malaki, nuestro colágeno Renogen con cúrcuma, y viene con el Amalaki y cúrcuma. Y vitamina C para ayudar al proceso de formación del colágeno. Aquí vemos nosotros entonces la gran importancia que tiene el colágeno de SRI. Sabor a maracuyá, delicioso. Antiinflamatorios y antioxidantes. Y la vitamina C, que también es antioxidante y ayuda en el proceso de síntesis del colágeno. Triple hidrólisis. Mire, si el colágeno se ingiriera como tal, no se absorbería. Está plenamente demostrado. Hay trabajos, también los tenemos, en los que se ha demostrado, in vitro e in vivo, que no se absorbe, no hay paso del colágeno cuando no se hidroliza, cuando no se genera hidrólisis.
Entonces, esta es una manera de entregarle suficientes aminoácidos al organismo a través de la hidrólisis. La hidrólisis es fragmentar esa proteína en pedacitos, romperla y entregarla en pedacitos, llevarla a la célula en pedacitos y ella se va a encargar de armarlo. Y esto está demostrado que si no hay los aminoácidos que son, no va a haber síntesis del nuevo colágeno que la célula va a necesitar. Inclusive no va a haber síntesis de los componentes como es el del ácido hialurónico y de los proteoglicanos. El colágeno está demostrado que una vez se presentan los aminoácidos, y el organismo interpreta, cuando aportamos a través de la alimentación el colágeno, interpreta de que hay un desgaste exagerado en el colágeno, en la actividad del colágeno, y que la actividad llamada a hacer es la síntesis de más colágeno. Entonces ya todo eso está demostrado. Esa síntesis de mayor colágeno la dispara entonces la presencia de los aminoácidos que les estoy mostrando, como la prolina. Esta prolina, cuando la detecta el organismo, dispara la producción de aminoácidos, del colágeno. Entonces, bueno, eso en cuanto a la actividad del colágeno. Esta es la única. Discúlpeme, doctor, pero ¿dónde se inyecta el colágeno para rellenar el vacío existencial? Este es el único sitio donde no vamos a poder llevar colágeno. Y este homenaje que vi que se hace al colágeno que está allá en el cementerio de Orange Memorial Park, me pareció estupendo y se llama así, Desenredando el colágeno. Allá es donde se va a entregar a la madre natura ese colágeno que hemos utilizado en vida. Me pareció muy importante. Y para concluir, quiero pues resumirle las indicaciones especiales del colágeno. Entonces nosotros tenemos 25 pacientes con mayores de 35 a 40 años, aquellas personas que están con una actividad física demasiado grande, deportistas extremos y gente que hace demasiada actividad. Los que están en sobrepeso, las personas en sobrepeso están sometiendo a sus rodillas, sus articulaciones a desgaste y daño del colágeno. Las menopáusicas, las personas de menopausia, porque ya está demostrado que los estrógenos traen una alteración en el colágeno. En pacientes traumatizados, politraumatizados o que han sufrido de quemaduras, personas que van a ser llevadas a cirugía, han sido operadas, incluso en los implantes dérmicos y los implantes dentales, porque también está comprobado, pues la dentina y todo tienen su bastante colágeno. En los tratamientos oncológicos agresivos, esas personas que han sido sometidas a radioterapia tremenda que quema y destruye algunas estructuras del sistema conectivo, allí también es importante el colágeno. Bueno, yo quería pues con esto, de pronto aquí hay muchísimo para hablar, pero me gustaría pues darle la palabra. Claro que sí, doctor. No sé, Martica. Sí, señor. Doctor, muchísimas gracias. Definitivamente, esta información que ha compartido acerca del colágeno nos ha ilustrado a todos para conocer la importancia de él y cómo finalmente él está presente en cada una de las partes de nuestro organismo. La primera pregunta que nos hacían aquí es, doctor, ¿el colágeno existe alguna contraindicación para personas con cáncer? Bueno, precisamente allí en la última parte estaba recordándoles que el colágeno, esos pacientes que han sido sometidos a radioterapia en donde se queman muchas estructuras, se quema la piel y se queman
órganos internos vecinos a los tumores, ahí se pierde la elasticidad y esa elasticidad pues hay que reponerla. Y no, en ningún momento el colágeno está contraindicado en pacientes con cáncer porque pues, el colágeno es nuestra estructura, es lo que somos. Entonces hay que aportarle proteína al organismo, hay que aportarle colágeno de alguna forma, hay que llevarle colágeno porque va a necesitar cada día más colágeno en nuestro organismo y sobre todo si está siendo sometido a todos estos procesos. Perfecto, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué beneficio puntual tiene el colágeno para jugadores de tenis? De tenis, imagínate. Bueno, la gráfica que le mostraba son pacientes, son personas que están sometiendo sus rodillas a una presión tremenda y las lesiones de los meniscos se vienen en estas personas con frecuencia, al igual que lesiones del manguito rotador en los hombros, donde están siendo sometidos a continuo trauma, al igual que el codo siempre está recibiendo fricción y golpe. Entonces, ese choque al que están sometidos los tenistas es mandatorio estar ayudándole para fortalecer esos cartílagos. Recordemos lo que le decía, que el cartílago es 75% colágeno. Entonces hay que aportarle igual y ácido hialurónico. Entonces hay que aportarle al cartílago. El colágeno, el cartílago normalmente no tiene una buena irrigación sanguínea, una buena alimentación, ¿sí? Entonces el cartílago, como los meniscos, se alimentan por embebimiento, o sea, es una sopa, un caldo que rodea al cartílago y a través de eso se nutre. Y en ese embebimiento ayuda mucho los protoglicanos y ayuda mucho el ácido hialurónico a mantener esa humedad. Es como una esponja que está alimentando ese cartílago. Entonces hay que alimentar el cartílago en los tenistas constantemente. Doctor, muchísimas gracias. La siguiente pregunta va por parte de Rosaura. Ella dice, ¿cómo funcionaría en una persona que perdió el cartílago en la planta del pie y debido a eso el dolor y le tuvieron que colocar platina? Sí, pues ayuda a que el deterioro no continúe, porque el cartílago que se haya perdido, lógicamente, pues ya es irreemplazable, pero ayuda acordémonos que no solo es el cartílago, sino el hueso también el que se va a afectar, pero es importantísimo estar nutriendo, porque así de igual manera puede afectar el otro pie, puede afectar rodillas, puede afectar todo. Entonces el colágeno debemos estar nutriendo siempre nuestro organismo. Cartílago que se pierde, obviamente, y que operaron o que tuvieron que resecar, pues ya es un cartílago que a veces se reemplaza, pero no va a ser por un cartílago con las mismas características del original que tenemos. Entonces, puede que en algunos procesos ya hacen unas abrasiones sobre los huesos, llamamos afeitados quirúrgicos, y eso puede liberar algo de cartílago, de neocartílago, pero ese neocartílago nunca va a ser de las mismas características, pero sí hay que alimentarlo con colágeno, obviamente. Muchísimas gracias, doctor. Acá también nos pregunta Marlene Tirado si el Renogen, nuestro Renogen, le puede servir a una persona con artritis reumatoidea. Reumatoide. Sí, claro, no sé cómo no. Artritis reumatoidea, todos los procesos inflamatorios articulares, todos necesitan que le aportemos colágeno, todo. A todo proceso inflamatorio hay que articular, hay que estar porque es el cartílago el que se está afectando y llega un momento en que se destruye, bien sea por la artritis, bien sea por la fricción en la artrosis, llega un momento en que se destruye completamente y va a quedar la superficie ósea fricción, rozándose y ahí es donde se deterioran esas articulaciones. Entonces deberíamos todos los días 10 gramos de colágeno, de suplemento de colágeno, ayuda con 10 gramos es suficiente para nutrir todas esas articulaciones que están siendo afectadas, obviamente. Y eso es todos los días, ¿no? Porque el desgaste del colágeno, lo que les decía, se está perdiendo el 1.5% cada año que pase de nuestro colágeno. Ok, acá hay otra pregunta. ¿El colágeno puede ayudar
en proceso de pérdida de cartílago por uso prolongado de corticoide? El corticoide quería llegar hasta allá, hasta donde podamos evitar llegar hasta las últimas. Para mí, corticoides ya son un grado avanzado de artrosis y de daño y de contrarrestar un proceso inflamatorio a costa de salud, porque pues te va a arreglar, te va a aliviar mucho, pero te va a deteriorar en otro sentido. Entonces, sería bueno que el colágeno de todas maneras lo consuma para evitar que se siga dañando el cartílago, para evitar que se siga deteriorando. Muchísimas gracias, doctor. Acá el doctor Saúl nos pregunta, para personas mayores de 70 años con dolor articular, ¿cómo puede ser la dosificación del Renogen? Un sobre diario, de Renogen es suficiente para esas personas. Y incluso me la adelanto un poquito, de pronto algunos preguntan, ¿y cuál es la mejor hora para tomarse el colágeno? Para mí, si uno se va a lo funcional, a lo normal, a lo fisiológico, lo ideal es que si tu organismo está durante el día sometido a la actividad normal, que está demandando un consumo energético y una actividad de proteína y enzima, y en la noche tú entras en el proceso de reparación de tus tejidos, de tu desgaste, pues para mí lo ideal de las horas de tomar el colágeno es las horas de la noche. Es decir, cuando tú te vas, antes de irte a descansar, 7, 8, 9 de la noche, te tomas tu colágeno, te acuestas y seguro que va a dar un aporte muy bueno a tu organismo. En 5 o 6 horas se absorbe el 80% de ese colágeno y por la mañana ya tienes tu colágeno actuando. Uno se da cuenta, por ejemplo, como médico, cuando en las heridas de los pacientes, uno ve que durante la noche la reparación de esas heridas quirúrgicas es mucho más notoria. Por la mañana tú lo vas a ver y el paciente ha mejorado enormemente su herida quirúrgica. Entonces uno dice, hombre, es bueno ese tiempo de la noche. Uno, por simple lógica, está viendo que en la noche hay una adecuada reparación de tejido. Entonces, como en el día estamos sometiéndolo a actividad, pues repongamos en la noche. Y de hecho, el triptófano, que es uno de los aminoácidos que tiene el colágeno, también aporta para la síntesis de melatonina. Y recordémonos que la melatonina es un antioxidante reparador que se libera en las noches y que ayuda a mejorar, a reparar todo ese desgaste que hemos tenido. Perfecto, doctor, muchas gracias. Hay otra pregunta acá de Enrique Saavedra. ¿El colágeno sintético o artificial reemplaza exactamente igual como reemplaza el del que deja de producir de manera natural el organismo? En Claro, el caso de claro, mujeres es con que ese menopausia. es precisamente los aminoácidos son idénticos, no cambia nada. Todas las estructuras proteicas nuestras tienen los mismos aminoácidos, los esenciales y los no esenciales. Todos son idénticos, tanto los que vienen, los que sintéticos como los naturales. Todos son idénticos. Es lo que les decía, el organismo lo absorbe, lo lleva a la célula y la célula se encarga a través de ese ribosoma, como les explicaba, de pegar cada aminoácido. Ningún aminoácido va a cambiar. Todos son igualitos, todos. La glicina, la prolina, la lisina. Y allá en el ribosoma se va a encargar de ir pegándolo, esa es la maquinita que pega y produce las proteínas. Entonces, ¿cuál es el aminoácido? ¿Cuál es el colágeno que necesita X parte? Pues allá van esas proteínas, esos aminoácidos y allá se une, se pega y los convierte en el colágeno que está necesitando. Entonces, no hay problema con el que estamos tomando. Mauricio también nos pregunta, él tiene un ligamento en el hombro, ¿este colágeno lo puede regenerar? Un Un ligamento roto, ligamento un ligamento de roto. origen, no, Eh, me repite, Martica. claro que sí, doctor. Él tiene un ligamento roto en el hombro, ¿este Uh -huh. colágeno lo puede regenerar?
Ah, no. Los ligamentos, me imagino que se le rompió el manguito rotador, un ligamento que hay allí que se rompe mucho. Ese ligamento, una vez roto, no se recupera. Hay que reinsertarlo. Hay que volverlo a ubicar en el anclaje que tenía naturalmente. Entonces, este es un procedimiento quirúrgico. Me imagino que le está produciendo mucho dolor, los movimientos, y eso incomoda un poco. Pueda que le desinflame, le ayude a desinflamar un poquito el suministro del colágeno del sí, porque lleva amalaki, lleva cúrcuma, que son unos buenos analgésicos antiinflamatorios, pero sí es quirúrgico. El ligamento que se rompe hay que repararlo, lógicamente, Perfecto, y doctor, sí muchas gracias. fortalecerlo a través del ejercicio, terapia, fisioterapia y un poco de colágeno le va a ayudar a una vez reinserte el ligamento roto. Perfecto, doctor. Acá el doctor Juan Mejía de Bucaramanga nos dice que él estaba en este momento acompañando una fundación con niños enfermos de cáncer. Nos pregunta qué aplicabilidad tiene en los menores con diferentes tipos de diagnósticos. En los menores, cuando ya hay una patología, hay que ayudarles, obviamente. Cuando ya hay una patología en la que han sido sometidos a, a quimio, radio, eso hay que ayudarles y se les puede suministrar el colágeno, no tiene ninguna contraindicación en que se le suministre colágeno y vuelvo y parto. Son nutrientes, ¿sí? No hay que tenerle miedo porque son alimentos, nutrientes. Entonces, cuando tú estás dando un alimento que el organismo lo tiene, pero que lo está perdiendo, pues no está haciendo nada indebido, no estás yendo contra la naturaleza, al contrario, estás favoreciendo esa naturaleza. Lo que pasa es que como tenemos el concepto de que todo lo que ingerimos a través de todas estas sustancias nutracéuticas tienen componentes médicos o algo parecido, entonces eso nos bloquea un poquito el uso de ellos, pero no, piensen en que estás dando un alimento natural, que hay que hidrolizarlo, sí, porque es la manera de absorberse más fácilmente. Entonces los niños que están sometidos a cáncer y que están perdiendo mucha proteína, el cáncer le roba a las células los nutrientes para poder crecer. El tumor roba energía, roba proteínas. Entonces el niño empieza a deteriorarse, a perder peso, a perder la musculatura, lo magra, y entonces hay que mejorarles el aporte de nutrientes. Muchísimas gracias. Acá también Inés Morales nos pregunta que si el colágeno se puede mezclar con frutas. Sí, claro, no hay ningún problema. Puedes mezclarlo con frutas y si lleva vitamina C las frutas, mejor porque ayuda también a su absorción y a la síntesis del nuevo colágeno. Listo, aquí tenemos más preguntas, doctor. La siguiente, Yanira López nos dice que si puede ayudar con problemas del nervio ciático. Si el nervio ciático está, bueno, hay varias causas, ¿no? Si el nervio ciático ya tiene una compresión a nivel de la raíz, de la salida allá a nivel vertebral, porque puede ocurrir eso, que haya compresión. Si hay algo compresivo, ya eso es anatómico, ya eso es de intervenir y corregir la compresión, porque hay una hernia discal o algo que está comprimiendo ya una raíz y entonces se manifiesta a través del ciático, pues hay que intervenir. Pero si es por patología diferente, no compresiva, que puede haber por un estiramiento, por aplicaciones de medicamentos que se realizaron mal, en mal sitio, en fin, hay varias causas. Si son causas médicas, no quirúrgicas, sí le sirve, sí le actúa. Y más el Renogen porque actúa a través de los radicales libres, actúa a través del proceso inflamatorio. Es muy importante allí y si lo complementa con el amalaki, el amalaki original también le va a ayudar a mejorar la patología, a aliviar ese problema del ciático. Calicet nos dice que ya tiene una ruptura parcial del supraespinoso. Nos pregunta que si el colágeno le puede ayudar para evitar la cirugía
y en qué momento tomarlo. Sí le puede ayudar en la medida en que vaya haciendo también su terapia para irlo fortaleciendo sin someter la articulación a un exceso de fuerza y sí tomarlo, debe tomarlo, tómelo en las noches que te puede ayudar a que se refuerce un poco el ligamento, claro que sí. Tómelo en la noche. Yo recomiendo definitivamente el Amalaki, el colágeno, tomarlo en las noches, después de las 6, 7, 8 de la noche, después de la cena. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Aquí Mile nos pregunta que si también puede ayudar para personas que tienen vitiligo. Ya ahí es otra cosa porque ya ahí en vitiligo tenemos una patología que no tiene que ver con la elasticidad de la piel, sino más bien con la pigmentación. Ya ese es un tema diferente. Y ahí les recomendaría, hay algunos estudios que hablan de mucho uso, y conocí a un muchacho hace años, Jorge Medía, que me mostró bastante cambio en la pigmentación de la piel utilizando el Amalaki. Entonces, le recomendaría más bien el jugo de Amalaki para ese tema del vitiligo. Aquí ya no es problema de, como les digo, de la estructura y la consistencia de la piel. Es otra patología diferente. Perfecto, doctor. Y para personas que sufren de gota, ¿cómo podría ayudarle nuestro colágeno? Para personas que me repite, Para perdón. personas que sufren de gota. Bueno, la gota pues ya tiene problemas de acúmulo de ácido úrico y es un problema nutricional. Le puede ayudar a desinflamar, obviamente, pero lo que tiene que partir es de un cambio nutricional, disminuir el aporte de carnes rojas y todo esto, empezar a utilizar más proteína de origen vegetal para que no acumule demasiados cristales de ácido úrico, que son los que se van a exacerbar esos ataques. Pero sí le puede ayudar un poco en ese tema, porque normalmente esos cristales se depositan en muchas articulaciones y son bastante dañinos y alteran la humedad de allí, la viscosidad de la articulación. Entonces sí le puede ayudar, pero lo más importante es cambiar todo eso, todo ese hábito nutricional. Pues aquí Jennifer nos dice que ella destapa la bolsa y ella se lo come. ¿Funciona igual? Ah, sí, también, claro. Sí, rico. También. Perfecto. Pero hidratarse también, hay que echarle agüita al agua, al organismo, echarle agüita porque necesitamos, acuérdate que somos 75% somos agua, y entonces el agüita ayuda mucho, facilita la absorción también, entonces sí es bueno ayudarles con el agüita al Renogen, porque es rico, es delicioso, sí, claro. Bueno, hay dos preguntas. ¿Cómo funciona nuestro Renogen para personas con esclerosis múltiple y también personas con esclerodermia? Sí, porque ahí sí hay algún trastorno estructural, obviamente. El sistema, nuestro sistema conectivo está afectándose en estos casos y puede ayudarle a mejorar la consistencia, tanto ósea como muscular y tendinosa. Entonces puede ayudar mucho en ambos casos, ayuda a mejorar la consistencia, ¿sí? La fuerza, ayuda en que ese deterioro no sea tan progresivo, ¿no? Porque el problema aquí es que es algo progresivo y hay que estar dándole suplencia, ojalá abundante en colágeno en ambos casos. Y yo diría que podía dársele incluso hasta más de los 10 gramos, ¿no? Porque en ellos hay un deterioro muy notorio. Entonces, hasta 1 y 2 sobres de colágeno se pueden utilizar en estos casos de nuestro colágeno. Dice aquí otra pregunta, doctor, que cómo funcionaría nuestro colágeno en el caso de rodillas por infartos óseos. Eso debió haberse originado de seguro en muchos traumas. Precisamente es una de las maneras de prevenir,
porque muchas rodillas que han sido sometidas a traumas severos o sobrepeso, ¿qué pasa? Lo que estaba diciendo, hay isquemia, el cartílago y la superficie ósea de las rodillas son es mal alimentada desde el punto de vista sanguíneo. Allí no llega casi vaso sanguíneo a esa superficie, entonces fácilmente se necrosa, se daña la estructura ósea y entre más sobrepeso y entre más impacto, pues va a sufrir más. Entonces ahí es donde hay que prevenir el daño de la superficie articular con un buen aporte de colágeno, con tener el peso ideal, ojalá disminuir peso, para entre menos un poco colgado de lo ideal, porque el peso va a deteriorar mucho más la rodilla y no someterla a ejercicios severos, intensos y un buen aporte de colágeno. Perfecto, doctor. Una vez que iniciamos el consumo de Renogen, ¿en qué tiempo promedio se evidencia una mejoría en la inflamación de articulaciones? Se me fue el sonido un poquito, Martica, apenas. Repite, una vez se inicie el consumo de Renogen, ¿en qué tiempo se evidencia una mejoría en la inflamación de las articulaciones? Bueno, yo no sé si hoy tenga por ahí, yo había invitado a un colega oftalmólogo, el doctor Barrios, no sé si nos acompaña. No lo es, no señor. ¿No está? No, señor. Bueno, el doctor Barrios lo había invitado porque él empezó con la mamá, él es un oftalmólogo muy joven que me escuchó aquí el tema alguna vez en el vestir de cirugía, mientras íbamos a operar, y él empezó con la mamita a darle la Malaki y después, como al mes, empezó a darle el Renogen, eso fue en el mes de noviembre, y el Omega, y para mí ha sido una gran sorpresa, pues, es decir, yo he visto de todo, pero en el caso de la mamá que ya estaba programada incluso para comenzar corticoides porque problemas articulares que la tenían bastante incapacitada, pues empezó él y no quiso los corticoides y en menos de 4 o 5 meses me llamó emocionado con los cambios extraordinarios de la mamá. Entonces, eso fue uno de los testimonios. Eso varía mucho dependiendo del juicio de las personas, dependiendo del cuidado, pues, y de la disciplina, más que todo. Tengo el caso personal, el caso de mi mamá. Ella la comenzó en el mes de junio del 2014, y para lo que fue comenzó en julio de 2014, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, 4 meses también, que me manifestó un alivio estupendo de sus dolores articulares, de la rodilla, del tobillo, incluso no podía cansarse porque se hinchaba y caminaba 2 cuadras y se dermatizaba el pie. Y para el mes de noviembre estuvo bailando aquí con nosotros, estupendo, ya me podía cansado y todo, y entonces más o menos 4 meses también tuvo mucho alivio con solo Malaki. Y hoy en día, pues yo la tengo con Malaki, está con Malaki y Omega 3 y está sin ningún analgésico. Desde entonces le quitamos los AINES porque una de mis preocupaciones era que tuviera problemas renales que fuese a complicar con un deterioro de los riñones, su filtración, la creatinina, y se ha manejado estupendo. No toma ninguna pastilla analgésica, ningún antiinflamatorio, ninguno, absolutamente ninguno, y se está tomando los productos de sí con una revisión de toda esa molestia articular. Para mí eso ha sido extraordinario, y cuidándole el peso, que no se nos suba de peso, y tiene 84 años ya. 4 años, como 6 años ya tomando nuestros productos. Doctor, qué grandes testimonios. Aquí tenemos una pregunta de nuestro socio de Perú, de Mozart. En los pacientes con fibrosis pulmonar, más aún por el COVID-19, ¿en qué podría ayudar nuestro Renogen? No, esa recuperación, imagínate, el colágeno sigue siendo la base de la estructura de toda la víscera, ¿no? Sobre la cual se van a depositar el resto de tejido.
Los bronquios llevan colágeno, los alvéolos llevan colágeno, todo eso va depositado sobre. Y en el COVID obviamente que hay una destrucción de mucha estructura, y si le ayudamos a estos pacientes a que se recuperen mucho más rápido, pues estupendo, fantástico, que puedan ellos tomar su Renogen en la fase de recuperación, obviamente, y el Amalaki antes de infectarse, el Amalaki como parte de la prevención, mejorando las defensas, ¿no? Precisamente aquí en esta gráfica es una de las gráficas en donde uno puede explicar qué es lo que hace el COVID, ¿no? ¿Qué es lo que hace el virus? Acuérdense que es un virus RNA, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que el virus lo único que tiene es un contenido genético, es una cáscara con un contenido genético de RNA. Como no tiene núcleo, no tiene esta estructura, no tiene ribosomas, entonces él llega a la célula, captura la célula, entra y le quita y le presta todo este material genético, todo esto, se lo quita a la célula para empezar a sintetizar este material genético que es el de él, y entonces se reproduce 1, 3, 100, 200 veces, 1000 dentro de la célula hasta que estalla la célula. Revienta la célula y invade más células, y así empieza a destruir el pulmón, empieza a destruir todas las estructuras. Entonces eso es justamente lo que hace el virus allá, porque él no tiene ninguna otra estructura en su caparazón. Pues nosotros lo que tenemos es que ayudar al organismo a que produzca nuevamente su colágeno, claro que sí, y que no, ojalá, no infectarnos, o si nos infectamos, que lo haga de una manera leve, que nuestras defensas permitan una adecuada manejo del proceso infeccioso y repeler al virus y lo ataque y lo destruye. Doctor, muchísimas gracias. Acá tenemos una pregunta del doctor Juan Mejía de Bucaramanga. Nos comenta que su esposa tiene hiperlaxitud en nivel 9. ¿Cómo puede ayudar nuestro Renogen? Es una de las patologías, y que tengo por acá un artículo, lo tenía precisamente, en donde pues son de las patologías genéticas que afectan el colágeno, y es donde más colágeno debemos utilizar, ¿no? Porque todas esas enfermedades, como el síndrome de Ehlers-Danlos, es una de las muchas manifestaciones en los pacientes que tienen hiperlaxitud. Hay que reforzarles, hay que estarles supliendo, dar una buena suplencia de colágeno, precisamente, porque son problemas congénitos que pues no se van a resolver con ninguna intervención específica, pero que sí pues hay que estarle aportando un colágeno de buena calidad. Puede ser recomendable suplir darle una buena suplencia de colágeno, claro que sí, para ayudar a mejorar un poco sus síntomas de hiperlaxitud. Perfecto, doctor. Y pues bueno, ante la fusión que ya está muy cerca, Jonathan Pinilla nos pregunta que si la combinación de CBD y colágeno genera algún efecto o tiene alguna indicación o se puede consumir de manera normal. Yo no le veo ninguna interferencia entre ellos. ¿Por qué? Porque el sistema endocannabinoide es algo que hace parte de nosotros, ¿no? Es algo de nuestra estructura, incluso que tiene mucho que ver el sistema endocannabinoide con la producción de serotonina y de anandina, que son neurotransmisores propios de nuestro organismo, y ellos lo que actúa, el CBD actúa a ese nivel, actúa a nivel de producción, utilizando incluso algunos de los aminoácidos que van a través del aporte que le estamos dando al Renogen. Entonces yo pienso que más bien lo que hace es complementarse, porque por ejemplo el triptófano que va allí, ese es uno de los aminoácidos que va a ayudar a la producción de serotonina, que es a la su vez estimulada por el CBD. Aquí, nosotros somos una gigantesca planta, laboratorio de actividades químicas. Nosotros somos
en este momento se ocurren en nuestro organismo miles de millones de reacciones químicas, todas encadenadas. Nuestros pensamientos, nuestro movimiento, todo es efecto químico. Entonces, estamos ante una maravillosa oportunidad de utilizar unos productos fantásticos que, como no hacen parte del día a día de nuestra alimentación, los estamos conociendo y los estamos llevando para tener una calidad de vida, una calidad de salud extraordinaria. Esa es una de las bendiciones de hacer parte de este proyecto de sí. Es una gran bendición para mí. Conocer todo esto ha sido fantástico, y para todos, la gran familia sí, saber de todo esto es extraordinario. Y bueno, y masificar toda esta información, creo que eso es algo de lo que debemos tener muy en cuenta. Y entre otras cosas, te agradezco, Matica, porque esta labor que estás haciendo de educar en estos temas, de que no solo estamos detrás de un proyecto de emprendimiento en cuanto a lo económico, sino que también hay mucha educación, estamos formándonos en salud y estamos llevando salud a nuestra familia, a nuestros niños, a todo el mundo para dar calidad de vida. Claro que sí, doctor. Ya tenemos dos preguntas ya para finalizar nuestra sesión de hoy. La primera es que si el colágeno puede ayudar en el proceso de pérdida de cartílagos. Discúlpame. Sí. La primera es, ¿y la segunda? Y la segunda es que si la bolita tiene colapso, la bolita de Salomé Villegas, ella tiene colapso en algunas vértebras y ella le está dando Maleaki, ¿cómo le puedo dar el colágeno? ¿Y cuántas veces al día tiene? Ella tiene 83 años. Bueno, si no, el colágeno definitivamente. Mira, nosotros tenemos que tener claro que el colágeno, pues, hay que partir de que eso es un nutriente y que debemos utilizarlo, pues, a diario. No nos podemos poner, digamos, ponerle peros a algo que es algo de nuestra vida y que debemos estar siempre consumiendo, que debemos estarlo reemplazando, que debemos estarlo para reemplazar ese cartílago que se está perdiendo, que se está deteriorando, o que se van a deteriorar. Ahora, si un cartílago, digamos, un menisco, por ejemplo, un menisco lo operaron, lo sacaron, pues ya es una estructura que se perdió y tú no la vas a reemplazar, obviamente. Pero si es un cartílago que se está deteriorando, sí lo puedes mejorar. ¿Por qué? Porque le vas a dar el aporte suficiente. El organismo escanea ese cuerpo tuyo, lo está escaneando y está diciendo dónde se está necesitando colágeno. Yo a veces me río, pues, de algunas presentaciones de otros productos de colágeno o que venden colágeno para la piel, colágeno para la articulación, colágeno para colágeno específico, eso es falso, eso es vender unas ideas erróneas, falso, son ganas de ganar incautos ahí. El colágeno tú lo ingieres y el organismo se encarga de escanear a dónde van los aminoácidos, porque tú no coges este colágeno va para la articulación de la rodilla, este colágeno va para la piel específicamente, te lo tomas y el colágeno va dirigido allá, ¿no? El colágeno se fragmenta en pedacitos, así como le he mostrado ahí, se fragmenta en pedacitos y el organismo allá, la célula ribosoma, se va a encargar de escanear y a dónde lo va a mandar. Entonces, si está necesitando un X cartílago porque está deteriorándose, allá llega. Entonces, ¿en cuánto tiempo? No sabemos, todo depende de qué tan grave es el daño y allá debe llegar. Entonces, ¿qué le digo yo a la gente? Si todos los días se está dañando tu colágeno, todos los días debe tomar. ¿Cuánto tiempo? Siempre, tómelo mientras tenga la bendición de poderlo comprar, consumir, hágalo, pero siempre hágalo. Y con relación a la abuelita, pues, denle colágeno porque las vértebras, ya el cartílago que hay entre vértebras, el disco que se llama disco intervertebral en las personas ancianas, que es mucho cartílago, es prácticamente mucho colágeno. Como les decía, ese cartílago
casi no se nutre. Los cartílagos, no casi, ustedes ven el cartílago del pollito aquí de la pechuga, es blanquito, ese es colágeno y eso no tiene sangre, no sangra nada, no tiene. ¿Por qué? Porque no tiene nutrientes sanguíneos, digamos, pero él se nutre por embebimiento. Así pasa con el cartílago que está entre una y otra vértebra, el disco intervertebral. Ese cartílago, como siempre ha estado bajo presión la columna vertebral, ese cartílago se va desnutriendo y se va perdiendo y se produce artrosis, hueso con hueso, el cartílago desapareció, que hay fricciones, pues ya el abuelito empiezan a tener dolores porque ya no pueden moverse, ya quedan ahí prácticamente que congelados, ¿sí? La articulación de la columna. Ya no hay colágeno para reemplazar, pero si hay colágeno, si hay algo que colágeno, pues, y le está dando, si hay algo de cartílago y le está dando colágeno, pues fantástico, dele. Por un lado, le está dando analgésico con la cúrcuma, le está dando antioxidantes y analgésico con la malaquia, y le aporta colágeno para otras articulaciones que se le pueden también estar deteriorando. Dele colágeno. Todas las noches su sobrecito, 7, 8 de la noche después de la cena, dele su sobrecito a la abuelita que le va a servir muchísimo y va a estar agradecida, va a mejorar la calidad de vida, y dele su copita a Malaki y va a tener una abuelita contenta, feliz, dichosa, gozándose los productos de Siri. Doctor Beleño, es usted muy, muy amable. Definitivamente todos estamos súper agradecidos con cada una de la información que pudimos recibir el día de hoy. Creo que hemos aprendido enormidades sobre cada uno de los componentes de nuestro Renogen. Definitivamente creo que a pesar de que hemos resuelto muchísimas dudas, nos surgen cada vez más preguntas. Sin embargo, entendemos que el doctor pues tiene su tiempo y le agradecemos porque nos hemos extendido 16 minutos más de lo que le habíamos dicho. Es muy importante y yo estoy demasiado feliz de conocer todos estos beneficios que tenemos sobre el colágeno y saber que podemos impactar positivamente en las personas y llegarles a donde ellos necesitan. En esa medida... Tranquila, para mí ha sido un placer enorme poder compartir con ustedes esta información. Doctor, gracias por compartir su conocimiento, les agradecemos a todos su presencia y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y por favor un fuerte abrazo, un fuerte aplauso de Zoom para nuestro doctor. Gracias. Gracias, Montica. Take your hand, my dear, place them up.